sucede en Chile? ¿Cómo lo definirías tú? Bueno, lo que estamos viviendo en Chile desde octubre, yo lo llamé desde el comienzo, desde el día domingo, porque esto partió un día viernes, un día domingo tuvimos la gran marcha y yo dije que esto era una revolución. Las revoluciones nunca parten de abajo, sino que parten de arriba, por lo tanto hay ideas. Los ideólogos son los que tienen un objetivo, que quieren hacer realidad, que sí, usan los problemas de la gente, y por eso esos problemas, en todas las revoluciones ha habido grandes problemas de la gente, y esa gente se moviliza y se inicia un proceso que pretende, básicamente, como en toda revolución, refundar. Es importante cuando hablamos de las ideas comprender que la ideología, yo siempre digo, nubla la mente, la ideología se convierte en un fin al cual hay que alcanzar y básicamente desde la creación de la política moderna, es decir, donde surge la soberanía popular, cuando surge la soberanía popular surgen dos ideas. Una idea que cree que el individuo posee derecho y que el individuo es más importante que el Estado y básicamente pone al individuo primero con su libertad sobre el Estado, y esa es la visión de John Locke. Y la otra visión es la visión de Jean-Jacques Rousseau, que va a poner al Estado por sobre el individuo y que va a poner a la igualdad por sobre la libertad. Dicho eso, de esas dos corrientes va a surgir lo que es, más adelante van a llamar derecha e izquierda. Y básicamente mientras más individuo y menos Estado haya, más a la derecha se está, y mientras más Estado y menos individuo haya, más a la izquierda se está. A este proceso que va a crear la idea del socialismo hay que agregarle a Marx, que le va a dar un componente científico. Marx va a considerar que la economía es lo más importante. Él va a girar todo, va a crear como la economía como si fuera su Dios. La economía es la infraestructura de la sociedad y depende de cómo sea la economía, cómo son las llamadas supraestructuras. Y en su visión, si la economía es burguesa, el arte es burgués, la religión es burguesa, la sociedad, todo es burgués. Por lo tanto, si yo cambio la economía, yo cambio la sociedad, o sea, la infraestructura, si se cambia la infraestructura, se cambian la supraestructura. Entonces, en su visión, su objetivo siempre fue buscar el cambio de la infraestructura. Y en la visión de Marx tradicional, esa es la búsqueda, apropiarse de la economía, cambiar el sistema económico para que a través de eso cambie la sociedad. Y efectivamente la Revolución Rusa va a buscar eso, va a implementar eso, y después de la Primera Guerra Mundial, el comunismo va a tener un avance muy importante sobre Europa, porque además Marx había escrito para una sociedad industrial, no para una sociedad agraria como era Rusia, y por lo tanto Lenin tuvo que ajustar la teoría para poder hacer la realidad, o medianamente realidad, en lo que se convirtió, lo que era el Imperio Ruso y ahora iba a ser la Unión de República Socialista Soviética. Entonces, el año 19 viene esta gran marea roja sobre Alemania. Alemania era el país más industrial de Europa antes de la guerra. El intento del octubre. Octubre se convierte en una jerga. Nuestro octubre también se nos aparece. No es casualidad. Octubre alemán. Eisenstein hace una película que se llama October para celebrar la Revolución Rusa. El octubre italiano, el año 19, año 20, se denomina el Bienio Rosso. Y en ese contexto del Bienio Rosso aparece la figura de Antonio Gramsci, que podríamos decir el líder de los partisanos. ¿Ya? Los partisanos son los comunistas italianos. ¿Ya? El comunismo es digamos, un socialismo que busca un componente internacional. Marx termina el manifiesto comunista llamando a los obreros del mundo a unirse. Entonces, la tónica del mundo es el socialismo, y a esta idea internacional, que además desde la Unión Soviética empieza a tratar de apoderarse del mundo como esta marea roja, surge lo que va a ser la alternativa a un socialismo nacionalista, y por eso Mussolini surge como un contrario digamos, a los partisanos comunistas que querían convertir Italia en un satélite de la Unión Soviética, pero es un socialista también. Los dos son extrema izquierda, los dos son Estado total. Ahora, Gramsci lo que hace es decir, no tenemos que apoderarnos de la infraestructura. Lo que debemos hacer es comenzar a afectar la supraestructura. Y en la medida que las supraestructuras empiecen a ser afectadas, esto va a terminar cambiando el sistema. O sea, la revolución no hay que hacerla de abajo. Y cuando digo de abajo es minando los cimientos con una retroexcavadora, sino que hay que hacerla de arriba, minando la sociedad y permeando de alguna manera así como por capas cuando va entrando el agua. Ese es el concepto. Y Gramsci determina que hay tres áreas estratégicas de la sociedad, y esas son la cultura, la educación y los medios de comunicación. Y por lo tanto, desde los años 20, la
política y la visión gramsciana, o podríamos decir el llamado estructuralismo, y se llama estructuralismo porque viene de Marx. Marx cree en la infraestructura, la superestructura, es decir, este concepto de esta casa de 2 pisos. Entonces, de alguna manera es al revés. Antes se pensaba de abajo para arriba y ahora se va a plantear de arriba para abajo. ¿Y por qué la cultura? Porque de alguna manera la cultura es un algo que se ve con todo lo que hace el hombre y de alguna forma ir permeándola y entrando con estas ideas va afectando a la sociedad toda. ¿Por qué la educación? Porque no hay nada más poderoso que el aula. Lenin ya lo entendía, decía, denme un niño, 3 años, y haré de él un ferviente bolchevique. No hay estado totalitario que cambie la educación por adoctrinamiento. Por lo tanto, lo hace Lenin, lo hace Hitler, lo hace Mussolini, con lo que queda claro que estos totalitarismos tienen más cosas en común que cosas en contra. Y los medios de comunicación, ¿qué más poderoso que el cuarto poder? Y de alguna manera este gramscianismo de alguna forma se va metiendo en la sociedad desde los años 20 y llega a un punto en que no solo eso, el Comintern desde la Unión Soviética entiende la estrategia y llama en los años 30 a todos los artistas del mundo a asociarse al Partido Comunista. Y ese es el minuto en que Picasso se hace comunista, en que Neruda se hace comunista y en que toda la sociedad se compra esa idea de que para ser artista hay que tener un bolso cruzado, así tejido, unas chalas y ser de izquierda. Y la verdad es que no, para ser artista hay que ser un buen artista. Entonces, el gramscianismo es algo que se metió y se metió por debajo y fue entrando y finalmente todos lo compramos. Porque efectivamente si uno mira los medios de comunicación, ¿quiénes están en los medios de comunicación? Personas que tienen ideas de izquierda. ¿Quiénes están, si uno mira los planes y programas, que permea los planes y programas, si uno ve los libros únicos, en todas partes son las ideas de izquierda, son las ideas de lo políticamente correcto establecidas desde la izquierda. A esto hay que sumarle que posteriormente vendrá la idea de la deconstrucción. ¿Qué es la deconstrucción? Había una construcción social que de alguna forma ellos van a ver como algo impuesto, no como algo natural. Muchas cosas pueden ser natural, pero de alguna manera ellos la van a plantear como algo impuesto. Y cuando digo muchas cosas pueden ser natural, efectivamente, si uno piensa en la ideología de género, uno nace hombre o mujer, pero luego te van a decir que eso no es así, sino que esta es una construcción y que básicamente tú podrías ser lo que quieras. Esto tiene que ver con el reemplazo de lo que era la cultura del ser por la cultura del sentir, ¿ya? Que tiene que ver con el movimiento romántico. Aquí se conjugan muchas cosas. Pero efectivamente el poner el sentir primero, sentir es algo, pero no te hace necesariamente ser. Pero el deconstructivismo va a convencernos de que el sentir es suficiente para ser. ¿Ya? Esto es tremendamente importante porque todas esas cosas que eran certeras en la sociedad son vistas como un constructo y por lo tanto como se construyeron se pueden destruir. No solamente las estructuras de la sociedad misma, lo que de alguna manera delimita la familia, la sociedad, el Estado, la autoridad. Hoy día nosotros estamos viviendo en Chile una crisis de autoridad que está clarísima, una crisis de cultura que está evidente y la deconstrucción también principalmente trabaja a nivel del lenguaje, desde la redefinición a través de eufemismo, podríamos decir, de algo que en realidad y en términos absolutos significa otra cosa, cambiando los términos, a destruir y cambiar el lenguaje. En 1984, el libro famoso de Orwell ve esto. No solo ve que este gramscianismo metido en la sociedad y esta deconstrucción, estamos hablando que es un hombre que escribe en 1948, publica el año 49. Yo estoy convencida de que él no es solamente ciencia ficción, sino que es casi premonición, porque dentro de esta idea de la deconstrucción, él habla de la nueva lengua. La nueva lengua consiste en achicar el lenguaje, eliminar palabras, no crear palabras. Eliminar palabras, ¿para qué? Para reducir el ámbito de pensamiento. Y entonces uno dice, bueno, ¿de qué se trata la deconstrucción? La deconstrucción se trata de volver a los hombres igual que esos que están en 1984 detrás de las pantallas. Personas cada vez menos pensantes, que acepten la realidad impuesta como un dado. Es decir, pantallas que tengan una información y que entretengan 24/7 a las personas, como lo que vemos hoy día en el MAC, cuando uno habla a nivel de televisión masiva, cuando uno quiere llevar un contenido de mayor, digamos, profundidad, te dicen, no, esto no es para la televisión. Y básicamente es
simplificar a las personas, reducir la capacidad intelectual de las personas, reducir el lenguaje y es más, achicar la realidad y convertirla en una sola realidad posible y minar todas aquellas cosas que se orientan al bien. El desconstructivismo busca que no se quiera la verdad, no se quiere mencionar la palabra verdad. Hay palabras que deben dejar de existir. Cuando uno habla de virtud, a ellos les suena muy monjigato. Y no hay otra palabra para referirse a lo que es la virtud, porque efectivamente la prudencia, la templanza no son más que virtudes. Bueno, ellos buscan poner otro nombre, para que políticamente sea correcto. Bueno, este proceso desde el marxismo ideológico que existe, mucha gente hoy día dice, ay, está hablando nuevamente de alguna manera de la derecha y la izquierda, del marxismo, esta cántica que es como algo ilusorio, pretérito, pero la verdad es que es muy vigente, solo ha mutado, se ha reempaquetado, ha penetrado en la sociedad. Cuando nosotros tenemos un discurso políticamente correcto, que es lo único que se puede decir, y cuando además tenemos un proyecto de ley que espera ser una ley mordaza, lo que se ha perdido es básicamente la libertad de opinión, algo que era tal vez de las luchas más importantes que el ser humano había ganado, porque ser tolerante implica tolerar lo que no tolero, porque si yo tolero todo lo que me gusta, eso no es ser tolerante. Entonces, básicamente la opinión no es pecaminosa en sí, ni es un delito en sí. Opinar es opinar, y por lo tanto la opinión debiese ser siempre libre, aunque nos parezca pésimo, ¿ya? Pero la deconstrucción lo que hace es establecer que hay un nuevo totalitarismo, una sola verdad, y todo lo demás queda vedado, y queda vedado supuestamente por ser violento, y lo violento es que solo haya uno. Entonces la realidad se transforma, no solo se transforma, se reempaqueta, se representa, y se pierde la objetividad. Pretende ser objetivo y no lo es. Vuelve a 1984. Se supone que era una democracia, pero era un nuevo totalitarismo. Y lo más importante es que en 1984 lo escribe un socialista que se llama socialista moderado, que comprende que este camino no lleva sino a un totalitarismo donde es peor. La gente cree que es libre, pero es más esclava que incluso bajo el antiguo marxismo soviético, que él todavía no lo vio caer. Nosotros lo vimos caer y por lo tanto el comunismo supuestamente está muerto. No, el comunismo no está muerto, porque las ideologías no mueren, porque las ideologías no funcionan al nivel de la razón, sino que funcionan al nivel de la fe. Y al nivel de la fe no se cambian las ideas. Bueno, ya hemos visto algunos socialistas en este mismo escenario actual de Chile que han advertido sobre el riesgo hacia lo que vamos. Por eso entré en la ley mordaza, porque yo creo que eso no es más Sí, peligroso. el tema del totalitarismo que tiene una manera disfrazada de presentarse, que tiene que ver con la ley mordaza, tiene que ver con lo que pasó con Hermógenes, que independientemente que uno esté de acuerdo o no con lo que él decía, Por en el supuesto. fondo era un acto totalitario expulsarlo, y menos como se hizo, o sea, lo menos profesional y lo menos periodístico que hay. Pero además lo vimos cuando hacían bajar la gente de los autos a bailar. Por supuesto. Son actos en que te imponen algo que en teoría es políticamente correcto, o en el caso del auto que es simpático, que importa que baile, pero que están doblegando tu voluntad de una manera muy violenta, digamos. Por supuesto. Entonces, este es un camino que aunque muchos chilenos creen que no es así, que es una cosa exagerada, podría conducirnos a un tipo de comunismo del siglo XX, podría conducirnos a estos aires nuevos, bolivarianos, venezolanos. ¿Tú ves una posibilidad así en el camino? ¿Qué podríamos hacer bien para evitar eso? ¿Qué estamos haciendo mal? Yo creo que una de las cosas más peligrosas de este proceso es que la sociedad entera, y aquí cuando digo la sociedad entera, no solo aquellos quienes la promueven, sino que aquellos que son contrarios a esta idea, se han comprado esta visión. El concepto de lo políticamente correcto ha penetrado las universidades. Ha penetrado a las universidades a un punto que la opinión y el verdadero pensamiento crítico ya no existe. Los alumnos se sienten agredidos por ciertas ideas, esas ideas quedan fuera del aula. Hoy día el verdadero debate ya no está en las universidades, sino que está en Internet.
esa libertad de opinar, esa libertad de moverse, que de pronto en nuestro Chile se ve minada porque alguien decide que el derecho a rebelión o el derecho digamos, a manifestarse es más importante que otros derechos, y por lo tanto deciden cortar la calle y obligarle a alguien a bailar. Eso que parece tan simpático o gracioso, no es gracioso, y no es gracioso porque es totalitario, implica que mi derecho a manifestarme es mucho más importante que el derecho del otro a poder circular. Lo mismo sucede cuando en un canal de televisión, vuelvo a lo mismo el concepto de la opinión, porque cuando ya ciertas opiniones están prohibidas, de alguna forma esta opinión, que es la consensuada, que se ha convertido en la opinión oficial y en la única autorizada, eso muestra que ya es totalitario, porque en el ámbito de la opinión no debiera haber ninguna idea que sea la absoluta, porque básicamente lo que hace el ser humano es poner ideas sobre la mesa, conversar e incluso muchas veces darle un punto al opositor. Dos personas inteligentes conversando, no desde la ideología, son capaces de ser grandes amigos. G.K. Chesterton era el mejor amigo o uno de los mejores amigos de Bernard Shaw. Eran opuestos intelectualmente. Bernard Shaw lamentó profundamente la muerte de Chesterton. Dijo que se le había privado a él, un socialista profundo, de la mejor conversación, con alguien que defendía la verdad a rajatabla. Por lo tanto, dos personas muy diversas eran capaces de conversar, tomarse una cerveza, darse puntos y quererse. Bueno, eso es una sociedad democrática y eso es lo que hemos perdido, porque hoy día el adversario es el enemigo que no tiene derecho ni a presentarse, y por eso el derecho a la funa pasa a ser algo importante, y la funa la celebramos muchos como sociedad, muchos la celebran como sociedad porque esa idea está prohibida, pero cuando la funa viene desde el otro lado comenzamos a entender que la funa es peligrosa. La funa es siempre peligrosa, y es siempre peligrosa porque la opinión debiese ser algo libre, debiese ser algo garantizado. Y es más, las universidades debiesen ser el lugar donde la libertad de ideas se manifiesta, para que de esas ideas y de esa conversación que nutre el pensamiento crítico pueda salir algo que visualice el futuro. Hoy día, ¿qué son las universidades? Son algo que se han convertido una igual a la otra, donde cada una se miran al espejo y donde la acreditación las mide por cuán iguales son. Por lo tanto, cuán iguales son, no hay debate, no hay pensamiento crítico y no hay valor de las ideas. Las ideas hoy día, en esta tercera, podríamos decir, revolución industrial que estamos viviendo hoy, que es similar a la invención de la imprenta, que yo la llamo la revolución de las ideas, el mundo de la Internet es una nueva revolución de las ideas, y todas esas ideas valiosas no están en las universidades. No van a estar más en las universidades, van a estar en Internet, y va a ser más democrático que la universidad, porque Internet es masivo y es gratuito. La gratuidad ya no es necesaria. Vamos a ir a un mundo de una universidad sin título. Y para allá vamos, porque el hombre busca la libertad, necesita la libertad. Y en las redes sociales es donde hoy día está.